hablando de la idea de providencia y cómo es que Dios está en control de todas las cosas, pero al mismo tiempo capaz que llega un momento en nuestras vidas que Él confronta nuestras actitudes o pecados, y en ese momento en que somos confrontados por Dios, de la manera incluso más sorprendente, es que nos toca decidir, ¿no?, si seguimos de esta forma o si le hacemos caso y empezamos a caminar de su mano. Y yo había compartido ese miércoles sobre esta escena en la que Judá se encontraba con que había embarazado a Tamar, y una cosa que decía ese versículo era que se había encontrado con alguien que era más justo que él. Y en ese momento él reconoció su pecado y entendimos que se había arrepentido. Y yo prediqué eso ese miércoles y me quedé y dije, bueno, ya está, esta conversación por ahora parece que terminó. Pero hace unos pocos días, el domingo, Dios me confrontó con una escena similar a la de Judá y Tamar. Esta idea de, che, decís que está todo bien, pero hay algunos pecados puntuales en tu vida que yo quiero seguir tratando. ¿Y qué es lo que entendemos por pecado muchas veces? No quiero entrar como muy profundo en la explicación de qué es el pecado, pero quiero que entendamos que el pecado son dos realidades que van de la mano. Una es, quiero ser independiente de Dios, y otra cosa es simplemente desobedecer a Dios. En lo más mínimo, Dani muchas veces pone un ejemplo de que es que si Dios te dijo, movete 5 centímetros para el costado, y vos no le estás haciendo caso, en eso mismo ya estás pecando. ¿Por qué? Porque estás actuando por fuera de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la raíz de ese pecado? El decir, y Dios parece que tiene el control, pero la última palabra la quiero seguir teniendo yo. Y muchas veces tenemos esas actitudes en nuestro corazón. Y tenemos esas actitudes muy sencillo. ¿Por qué desobedecemos a Dios? Porque no le creemos a Dios. Y Dios me estaba desafiando o confrontando, como les decía, con la idea de la incredulidad. Porque la incredulidad es un pecado. Y es un pecado al que muchas veces no le damos tanta importancia. En Mateo 13:58 dice que Jesús no pudo hacer en la ciudad muchos milagros a causa de la fe de la incredulidad de ese pueblo. Y por la falta de fe de ellos no hizo muchos milagros. Y por otro lado, la incredulidad no es solo lo que yo digo que creo, o lo que yo digo, ni esto capaz que no lo creo tanto, sino que se va reflejando en nuestras acciones. Va a explicar Santiago que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, estamos en pecado. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Santiago 4:17. Entonces, de la mano de toda esta confrontación si Dios que te viene hablando, hacele caso, porque si no, la verdad es que estás en pecado. Aunque digas, no es un pecado grave, no maté a nadie, no mentí, no hice nada, es un pecado igual, y Dios me estaba desafiando puntualmente esta última semana con esta realidad. ¿Y cuántos dicen esta idea, capaz como dicho popular, que en realidad es un versículo y una idea bíblica, de que la fe mueve montañas? ¿No? Bíblicamente, Mateo 17:20, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Pero para ustedes, con tener esta fe, nada les sería imposible. Y hablamos de que de que si tenemos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a una montaña que se mueva, y nuestra fe ni siquiera nos mueve a nosotros a decidir lo que tenemos que decidir.
y no nos mueve a nosotros a accionar de la forma en la que Dios quiere. Y no nos mueve a nosotros a obedecer a Dios en lo sencillo que te viene marcando. Y hablamos de que podamos hacer grandes cosas mayores que las que hizo Jesús. Y es verdad, es una realidad, pero tenemos que ejercitar y desarrollar nuestra fe en las pequeñas cosas. Habla de la semilla de mostaza, y la semilla de mostaza es la semilla más chiquita de todas, pero se termina convirtiendo en uno de los árboles más grandes de todos. Pero para que se convierta en un árbol tiene que ser cuidada y generarse el ambiente para que esa semilla se desarrolle. Es a través de poner en práctica la palabra y ir creyéndole a Dios en las pequeñas cosas que Él nos va marcando que nuestra fe va desarrollándose. Pablo le va a escribir a los filipenses, en Filipenses 2, 12 al 13. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dice que Dios se va encargando de que nosotros querramos hacer y hagamos lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Pero, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que este querer y el hacer, los dos, se produzcan en nuestras vidas? ¿Cuáles son las condiciones necesarias, por así decirlo, para vencer el estancamiento, la incredulidad, la chatura espiritual? ¿Cuáles son esas condiciones? Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Es esta idea de ser conscientes de que Dios está en control, de ser conscientes de que Dios está conmigo, de que a Dios le importo, de que su presencia es lo mejor para mi vida. Esta idea de desarrollar un verdadero temor de Dios y decir, con lo que estoy haciendo, ¿le estoy agradando a Dios o me estoy agradando a mí mismo? Porque de vuelta, si no servimos a Dios, estamos sirviendo al diablo. No nos servimos a nosotros mismos en ningún momento. Entonces, entendemos que el temor de Dios, esta conciencia de la presencia de Dios en todo momento, es el terreno para que se desarrolle la fe. Pero al mismo tiempo, no es solo temor de Dios, sino que también necesitamos obediencia. Es esta idea de llevar a cabo, encargarse, poner en marcha lo que Dios te dijo que pongas en marcha. Vamos con un par de ejemplos que encontramos. Moisés había recibido palabra de Dios de que tenía que liberar al pueblo tras ese encuentro en la zarza ardiente. Y en Hebreos va a decir, Hebreos 11, 27, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. Otras versiones van a decir, porque estaba caminando como viendo al invisible. Esta idea, ¿no?, de ver a Dios y empezar a caminar y respondiendo al camino que Dios ya nos viene marcando. Y responder con una actitud de corazón sincera. Y esta idea de caminar como viendo al invisible, a uno capaz que le trae a la memoria a la escena en la que Pedro camina sobre el agua. Jesús le da una orden, le da una palabra y le dice, ven. Y Pedro camina sobre esa palabra con los ojos puestos en Jesús y haciendo eso, con la mira en Jesús, él puede caminar sobre el agua. Pero al momento en el que duda, en el momento en el que le da un mínimo lugar a la incredulidad, se cae. Pero de igual forma que Jesús estaba ahí para levantar a Pedro, Jesús está acá para levantarnos a nosotros cada vez que caemos. Pero tenemos que empezar a caminar en fe en lo que Dios ya nos viene marcando. Si recibiste una palabra, activa en eso. Y no importa tu estado, no, hay un versículo que no lo tengo anotado que dice, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Dani nos hablaba de eso cuando hablábamos de sujeción.
el que cree estar firme tenga cuidado de no caer. ¿Por qué? Porque no importa lo que vengas haciendo en Dios o lo que Dios venga haciendo en tu vida, si corremos la mirada o algo, posiblemente caigamos. En Primera de Reyes encontramos la vida de Elías. Elías, profeta de fuego que confronta a los 400 profetas de Baal en el monte. Al otro día, ¿qué está pasando? Escapándose y escondido en una cueva. ¿Por qué? Porque lo había amenazado Jezabel. No importa el estado, si corremos la mirada, se van a empezar a generar un montón de cosas en nuestro corazón que nos van a terminar alejando de Dios. No estoy diciendo que no agradezcamos y disfrutemos de las victorias o de los logros que conseguimos de la mano de Dios, sino que tenemos que estar atentos constantemente a que nuestra fe no puede cambiar de tierra, porque a la que cambie el lugar donde depositamos nuestra confianza, todo se va a terminar derrumbando. Y otra historia que tenemos es la historia de Juan el Bautista. Ya hacia el momento de su muerte, en Mateo 11, vamos a leerla desde el capítulo 2, que dice: Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus 12 discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús respondió: vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que a un profeta. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. Y escuchemos lo que dice Jesús ahora. ¿Con quién puedo comparar a esta generación? Se parecen a los niños sentados en las plazas que gritan a los demás: tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan que no comía ni bebía y ellos dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Hay 3 conclusiones que quiero hablar en base a esto que venimos leyendo. Veníamos diciendo que Pedro duda y se cae al agua. Elías duda y se mete en la cueva. Juan en este momento vemos que está dudando, estando en la cárcel, empieza a dudar de todo su ministerio, empieza a dudar de quién era aquel a quien había bautizado y de quien había dicho: este es el Hijo de Dios, ¿no? Y que no soy digno ni de que me ate los cordones. ¿Quién es? ¿Era verdad o me habré equivocado en ese momento, no? Podría estar pensando Juan. Pero yo siempre rescato la actitud de Juan en este pasaje. En vez de quejarse, en vez de protestar, en vez de decir: ya está, no quiero saber más nada con Dios que me abandonó y por él estoy en la cárcel, él lo que termina diciendo es: chicos, vayan y pregunten.
Cuando tenemos dudas y nuestro corazón está albergando una mínima semilla de incredulidad, la opción siempre va a ser ir al Padre, ir a Cristo y preguntarle a Él, porque Él es el que tiene las respuestas, Él es el que sabe las cosas. Y la segunda de estas características que quiero explicar en base a estos pasajes que leíamos es lo que termina diciendo Jesús. Jesús primero le responde con la palabra a Juan. ¿No ven que estoy haciendo todos estos milagros que venían siendo anunciados? Yo soy el cumplimiento de estas promesas. Pero señala un defecto o una cualidad negativa, por así decirlo, en la generación que estaban compartiendo él, Juan y todos los demás. Y dice, estos son una manga de incrédulos que no importa quién les hable, no están oyendo. No entienden lo que estoy haciendo. Dice, es el tiempo de bailar y no bailaban. Era el tiempo de llorar y sonaba la canción de luto y no lloraban. Esto tiene que ver con entender la plenitud del mensaje, no lo dulce y lo amargo del mensaje y de lo que está haciendo Dios. Pero lo que yo quiero decir acá es, mientras Juan fue a Cristo, los demás hablaban. Hablaban y por hablar y no escuchar, terminaron sin reconocer quiénes le hablaban y lo que estaba haciendo y lo que iba a hacer aquellos que le hablaban. Negaron a dos profetas, a Juan y a Jesús como maestro en ese rol profético y después en su rol como Mesías también. En cambio, vemos que escuchar las palabras de Dios es lo que termina alimentando nuestra fe. Y lo último de este pasaje que quería compartir es esta expresión que Jesús dice al final, ¿no? La sabiduría queda demostrada por sus hechos. No importa lo lindo que hable, si mis acciones no se respaldan en lo que yo digo que creo, en realidad no soy nada sabio. Tengo que empezar a caminar en base a la palabra que Dios ya me dio. Vemos en Juan, en esta angustia o en esta realidad, una actitud parecida capaz a la que podemos decir que tuvo David en lo que escribe en el Salmo 94. Lo voy a leer en dos versiones que dice. La NBI dice, cuando mi angustia iba en aumento, tu consuelo llenó mi alma de alegría. Cuando mi mente se llenó de dudas, dice la NTV, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. De vuelta esta idea, ¿no? Hay dudas en el corazón que están alimentando una incredulidad y una desesperanza y necesitamos consuelo. La respuesta es ir a la presencia de Dios. Y el consuelo tiene dos realidades. La primera es simplemente saberse escuchados y saber que Dios está ahí, que Él pone su oído a nuestro clamor y a nuestras dudas y Él va a responder a su tiempo en la medida de lo que podemos ir procesando y entendiendo nosotros cuando nos acercamos a Él. Vamos a entender, sí, pero primero tenemos esta seguridad de que Dios nos escucha. Encontramos en el Salmo 73 un salmo bastante honesto, que está Asaf escribiendo y dice, y los injustos prosperan y les va un montón de cosas bien, mientras que a mí me va mal, ¿no? Y vemos que está volcando, con esta actitud que decimos es la actitud correcta, está volcando estas dudas delante de Dios. Y en este contexto dice que escribe así. Voy a leer algunos versículos del Salmo 73, del 13 al 17 y después del 21 al 26. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Si todo el día me golpean y de mañana me castigan. Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, hubiera traicionado al linaje de tus hijos. Este es el versículo importante de esta parte.
Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí el fin que les espera. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrá desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Vemos esto, ¿no? El tipo se estaba quejando y dice, no entendía y me estaba comportando y todo lo que albergaba en mi corazón hacía que me angustie más y que me revele más delante de Dios. Un montón de sensaciones incorrectas a causa de no entender lo que Dios estaba haciendo. Pero dice, entré a tu presencia, entré a tu santuario y ahí comprendí todas las cosas. De vuelta, esta actitud de Juan, esta actitud de David, esta actitud de Asaf que escribe este salmo, ¿no? De vamos a la presencia de Dios y ahí volcamos todo hasta sabiendo que somos escuchados y después de a poco vamos entendiendo. Y a medida que voy entendiendo voy caminando y mi fe se va aumentando y esa semilla como grano de mostaza va creciendo. Afirmada no en las cosas que no tengo resueltas, sino en la realidad de Cristo y en lo que Él viene afirmando y en lo que Él quiere hacer en mi vida. Es tu consejo de escribir este salmo el que me guía y el que me marca el camino. Pero aún así, estas angustias de nuestro corazón son peligrosas, estas dudas o estas incredulidades son peligrosas. Y Jesús advierte en este sentido de no dejar que las preocupaciones de nuestro corazón nos preocupen en exceso, valga la redundancia, 2 veces, al menos, más en realidad, pero yo ahora destaco 2, ¿no? Parábola del sembrador dice, hay una semilla que cae en la tierra y parece que está dando frutos, pero las espinas la ahogan, ¿no? Y dice, estas espinas son las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas. Lucas 21, está hablando Jesús de los últimos tiempos y de entender los tiempos, y dice, como la higuera tiene sus temporadas, ustedes también tienen que entender las temporadas. Y Lucas 21:34 dice, en este contexto, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Manténganse despiertos y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Está diciendo, cuiden su corazón porque si se preocupan, si le dan lugar al vicio, a la embriaguez, a las riquezas, a todas esas cosas, se les va a correr la mirada y no van a entender los tiempos y eso va a hacer que no escuchen lo que Dios está hablando y eso va a hacer que su corazón se siga endureciendo porque no van a estar alimentando su fe. Corazón que se afana, corazón que se endurece y que deja de ser una buena tierra para la semilla. El escritor de Narnia escribe también un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Es un libro que todos los años lo releo porque es como de mis favoritos. Y son consejos que le da un diablo mayor a un diablo menor de cómo, no voy a decir tentar a la persona, pero más que nada es cómo alejar a la persona de Dios. Y en una de las cartas lo que le va a decir es, la mente puede pensar en 4 cosas. Hay 4 realidades temporales. Puede pensar en el pasado, puede pensar en el presente, puede pensar en el futuro y puede pensar en la eternidad. Y va a decir, de estos 4 tiempos, 2 son malos y
dos son buenos. No es bueno pensar en el pasado, porque en el pasado muchas veces nos ata y no nos deja ver lo que Dios está haciendo ahora y lo que Dios quiere hacer. Y no digo que no estamos agradecidos de lo que Dios hizo y de que lo que Dios haya hecho no alimente nuestra fe, pero eso no puede sacar nuestra vista de todo lo demás. No, pero tampoco podemos pensar en el futuro, pero no en el futuro respecto al plan de Dios en el futuro, sino en el futuro que no podemos controlar, ¿no? Esta idea de no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber mañana porque Dios tiene cuidado de ustedes. Todas estas dos cosas, dice, les van a robar la vista de lo eterno y del presente, de lo que Dios está hablando hoy y de lo que tenés que responder hoy. Jesús, ¿de qué advertía? Las preocupaciones del futuro y del vicio, la embriaguez y las riquezas. ¿Para qué alguien quiere conseguir riquezas? Para asegurarse el futuro. ¿Para qué alguien busca embriagarse y darle al chupi? Para escapar del presente. Porque no me gusta lo que estoy viviendo hoy. O capaz porque la carga de mi pasado es mucha y vivo atado a eso. ¿Por qué alguien cae en los vicios? De vuelta. Porque no soporto el presente y no puedo vivir la gracia que estoy recibiendo de Dios hoy. Y lo que este autor termina concluyendo en este sentido es que la eternidad, que es lo que Dios es y lo que Dios va a hacer cuando instaure su reino eterno acá y reinemos juntamente con Él y estamos esperando ese día, tiene estos pequeños destellos cuando le damos lugar a su plan en el hoy. Entonces yo asociaba esta idea del presente en el que irrumpe la eternidad con un tiempo verbal del inglés. En el inglés encontramos una idea que es el presente perfecto. ¿Para qué usamos el presente perfecto los que saben inglés? Usamos el presente perfecto para decir las cosas que van pasando, que pasaron en el pasado, pero siguen teniendo efecto hoy y van a seguir teniendo efecto en el futuro. Entonces, tenemos que tomar decisiones en nuestro presente hoy conscientes de la eternidad que tenemos en Dios. Entrar capaz en lo que podría decirse el kairos de Dios, entender lo que Dios está haciendo y moverse en el ritmo de lo que está haciendo y moverse no por lo que me preocupa a mí, sino por lo que le preocupa y le importa al corazón de Dios y a su plan. Mateo 6, 19, 21 va a decir algo relacionado a esto. Dice, no acumulen tesoros en la tierra, no piensen en el futuro, lo van a terminar destruyendo. Y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, tesoros en lo eterno, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Si nuestro corazón vive en el pasado o vive en el futuro, va a vivir en angustia y en temor. Si nuestro corazón está anclado en lo eterno y vive el presente de la mano de Dios, vamos a caminar con confianza en su amor, porque vamos a estar viendo su amor, su gracia, su provisión y todo lo que Él nos da hoy. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance a entender el hombre la obra de Dios que Él ha hecho desde el principio hasta el fin. No vamos a poder entender capaz todas las cosas de Dios, pero hay una semilla de eternidad que si nosotros vamos regando y alimentando en nuestra fe, Él sí se va a ir revelando y Él sí va a ir revelando las cosas que Él hizo. Aunque la sabiduría humana diga que no, Dios se revela hoy. Y vamos entendiendo por qué.
porque la eternidad que Él sembró, cuando le damos lugar a Él, se conecta con la eternidad que hay en Él. Y eso es lo que trae plenitud al hombre. Dame de beber el agua que sacia mi sed. Esa agua que cantábamos es cuando todo se alinea. Pasaje conocido, Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. Ustedes murieron, dejen de preocuparse por las cosas, porque su vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Él nos guarda. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta idea, ¿no? De estoy seguro en Cristo, entonces me enfoco en lo que a Cristo le importa. Me preocupo por lo que Cristo se está ocupando hoy. Y va a llegar un momento que Cristo, nuestra vida, se manifieste y nosotros nos manifestaremos con Él en gloria. Y esa es nuestra esperanza futura. Pero no es una esperanza que está anclada en un futuro incierto. Está anclada en la promesa de Dios en la eternidad. Últimos versículos, ya voy terminando. Esta idea de lo que Dios me confrontaba en este último tiempo, que les decía esta última semana, tiene que ver con cómo esta desconexión y esta incredulidad muchas veces nos termina apartando de su amor, matando nuestra fe y robándonos los frutos que Dios quiere que demos. Y ahora voy a leer dos pasajes que escribe Juan, uno que está en Primera de Juan 4 y otro en el Evangelio de Juan 15, que dicen así: Dios es amor, y el que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día de juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo somos como Jesús, como decía Pablo en Colosenses, ¿no? Escondidos con Cristo en Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Permanecer en Cristo, permanecer en su amor, va a terminar generando un ambiente que no le va a dar, de tanta seguridad que no le va a dar lugar al temor. Permanecer en Él, va a escribir Juan va a decir Jesús en lo que Juan escribe en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. La idea de permanecer y de conexión. ¿Por qué? Porque es a través de estar conectados a lo eterno y permanecer en el amor de Jesús que vamos dando fruto. Pero la palabra con la que Dios me confrontó puntualmente está relacionado a esta idea de dar fruto. Está relacionado a esta idea de cuando dejamos que la incredulidad nos mate y dejamos que el temor se apodere de nosotros. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, es Mateo 21 esto, tuvo hambre Jesús. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto,
le dijo, y al instante la higuera se secó. Higuera que se desconecta y deja de dar frutos, muere. Es la consecuencia natural de la desconexión. No es un capricho de Jesús maldecir a la higuera. Es dejar a la higuera, en este caso, las consecuencias de su falta de decisión, de su incredulidad. Y en nuestra vida pasa esto muchas veces. Nos secamos cuando nos desconectamos, cuando dejamos que los afanes de la vida endurezcan nuestro corazón. Y ahora sí, voy terminando, si quieren ir pasando. Pablo, en la carta de Primera de Tesalonicenses del 5 del 16 al 24, hace un recuento de más o menos todas las cosas de las que vengo hablando hasta ahora. Y nos anima y nos dice, así es como van a alimentar vuestra fe y van a permanecer y van a dar fruto y van a entender lo que Dios está haciendo. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esa es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Todo esto qué es? ¿Cuándo oramos? ¿Cuándo estamos alegres? ¿Cuándo damos gracias a Dios? En el presente, con la vista puesta en la eternidad. No apaguen hoy, decidan hoy, no apagar al Espíritu. No desprecien las profecías, no sean como esa generación que Jesús critica y mata e ignora a sus profetas. Sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno. Eviten toda clase de mal. Versículo 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que lo llama es fiel y así lo hará. Y muchas veces como que levantamos compartimientos en nuestra vida, en nuestro corazón. Acá Pablo dice espíritu, alma y cuerpo, la totalidad del ser. No descuidar una área para enfocarnos en otra, sino ir dando pasos de fe en todas las áreas que Dios nos marca. Porque así es que la vida de la vida a la que estamos conectados fluye. Y así es como se desbloquea el fruto. El que lo llama es fiel y así lo hará cuando dependemos de Él y nos conectamos a Él. Camino por el cual andar, me entrego a ti, me refugio en tus palabras de dirección, no tendré temor. El camino por el cual andar, me entrego a ti, me refugio en tus palabras de dirección, no tendré temor. Que tu espíritu me guíe con pasos firmes al andar, que tu espíritu me enseñe a vivir en tu voluntad, que tu espíritu me guíe con pasos firmes al andar, que tu espíritu me enseñe a vivir en tu voluntad.
hacernos sensibles a tu voz para afirmarnos. Que no se endurezca nuestro corazón, sino que podamos decidir hoy, con la vista puesta en lo eterno, caminar de tu... Que demos los pasos de fe en las áreas que vos nos mandes, en el contexto en el que vos nos mandes, Señor. Que saca nuestra mirada del pasado, Señor. Trae tu perdón, Señor. Trae tu renuevo, Señor. Y también te entregamos nuestras cargas y nuestras preocupaciones a futuro. Espíritu Santo, sabemos que vos tenés control, que vos cuidás de los pájaros, que vos vas a hacer que demos pasos firmes y que en vos no hay tropiezo. Espíritu Santo de Dios, alimentar nuestra fe para que caminemos como viendo al invisible, como viendo al que nos sostiene. Espíritu Santo. Con pasos firmes al andar, que tu espíritu me enseñe a vivir en tu voluntad. Que tu espíritu me guíe con pasos firmes al andar. Que tu espíritu me enseñe a vivir en tu voluntad. Que tu espíritu me guíe con pasos firmes al andar. Que tu espíritu me enseñe a vivir en tu voluntad. Te damos gracias, papá, por ser esa generación que pelea las batallas que vos querés que peleemos. Te damos gracias, papá, por ser esa generación que cuando suena la trompeta baila y cuando suena la canción del luto, Señor, lloramos. Te damos gracias porque caminamos escondidos en vos. Y vos tenés el control de todas las cosas, viendo al Eterno. Te damos gracias, Jesús, porque en vos hay vida, hay eternidad y hay fruto. Que estoy confiado, no voy a dudar jamás. Sobre las alturas conduces mi vida. No me dejarás tropezar. Y quería cerrar ahora leyendo una promesa que se me venía a la mente mientras compartíamos. Y empieza hablando de los héroes de fe, ellos que tomaron las decisiones correctas porque ponían la mirada en lo eterno, y dice así: todos ellos vivieron por fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las vieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Pero ellos no vieron al pasado, antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se ha avergonzado de ser llamado su Dios y les ha preparado una ciudad. Te damos gracias, Jesús, porque en vos hay esperanza segura y en vos nuestras decisiones de hoy tienen fundamento eterno. Gracias una vez más, Jesús, en tu nombre. Amén, amén y amén. En ti estoy confiado, no voy a dudar jamás. Sobre las alturas conduces mi vida, no me dejarás tropezar. Bendiciones, iglesia, y nos estamos viendo el sábado a las 5 de la tarde después del Club de Niños para salir a evangelizar al barrio. Nos vemos.